Un hombre barbudo empujó a una niña temblorosa contra el suelo, su bota salpicando lodo sobre su rostro, escupió diciendo que no era más que una rata callejera que valía más vendida que salvada. Mientras la pequeña apretaba contra su pecho su conejito de peluche desgastado como si fuera un escudo, pero entonces una voz serena y furiosa atravesó la tormenta, era Alejandro Cárdenas, el multimillonario. Avanzando con firmeza y advirtiendo, tóquela otra vez y se arrepentirá, ¿qué habrías hecho tú? En su lugar, dime tus pensamientos abajo, la lluvia azotaba la resplandeciente costa de Cabo San Lucas, borrando las luces de la marina en destellos temblorosos de dorado y blanco. Las olas golpeaban contra el malecón con una violencia que parecía reflejar la furia que rugía en el cielo, en esta ciudad de glamour y riqueza donde el champán corría tan libre como la brisa del océano Pacífico. Nadie quería estar afuera con semejante clima, pero una pequeña figura no tenía elección, Sofía tenía. Apenas 7 años y ya había aprendido que el hambre volvía al mundo cruel, descalza, sus delgadas piernas chapoteaban en los callejones inundados, su vestido empapado pegándose a su frágil cuerpo. Abrazaba con fuerza el conejito de peluche, último fragmento de una vida que apenas recordaba, un relámpago partió el cielo y por un instante su rostro apareció con los ojos muy abiertos y desesperados. Enmarcado por el cabello pegado a sus mejillas, no sabía a dónde corría. Solo que los hombres que antes la perseguían finalmente habían desistido, ahora huía de la lluvia, del miedo, de la soledad misma. En la colina sobre la marina la residencia de la familia Cárdenas se erguía como una fortaleza de vidrio y piedra dominando la ciudad con silencio imponente. Los muros brillaban bajo las luces de seguridad y en sus portones se levantaba una casa más grande de lo que la mayoría podría soñar, para casi todos era intocable. Otro recordatorio de cuán distintos eran los ricos de los de abajo. Pero para Sofía parecía el único lugar donde esconderse de la tormenta, se coló por un hueco en la reja de hierro, arañándose los brazos con el metal frío, su pequeño cuerpo desapareció entre los setos del jardín empapado. Agazapada tras un rosal, su aliento empañaba el aire helado, quizás se habría quedado allí hasta el amanecer de no ser por el sonido de un motor acercándose suavemente por la entrada, un auto negro reluciente. Pulido incluso bajo las cortinas de lluvia, avanzaba despacio hacia el garaje. Al volante Alejandro Cárdenas sostenía con calma practicada, tenía 45 años, un hombre cuyo nombre dominaba el mundo inmobiliario desde Londres hasta Hong Kong. La gente lo describía como inquebrantable, brillante, disciplinado hasta lo imposible, vivía solo en aquel palacio de acero y mármol acompañado apenas por empleados que iban y venían como sombras. El éxito le había dado todo excepto lo único que nunca admitía, le faltaba conexión. Cuando el coche se detuvo sacó las llaves en mano, ajustó su abrigo contra la lluvia ya calculando los reportes que debía revisar antes de la reunión de mañana en Ginebra, pero entonces una voz pequeña atravesó la tormenta. Señor, ¿puedo dormir en la casa de su perro esta noche? Se quedó helado. Por un momento pensó que la tormenta le jugaba una trampa a sus sentidos, giró lentamente hasta encontrarla, una figura diminuta, empapada hasta los huesos. A pocos pasos de distancia, sus labios temblaban con cada palabra, sus ojos suplicantes y asustados. Estaré calladita, añadió deprisa como temiendo ser reprendida, solo hasta que pase la tormenta. Alejandro parpadeó desconcertado. Había pasado su vida negociando contratos multimillonarios y allí estaba, desarmado por una niña que no le llegaba a la cintura, no tenía perro, jamás lo había considerado, le parecían sucios, impredecibles. Pero la niña no lo sabía, para ella hasta una casita de perro era más esperanza que las calles mojadas, la observó más tiempo del que pensaba, imágenes de su propia niñez encerrada en recuerdos prohibidos lo golpearon con fuerza, la idea de una niña de 7 años enfrentando sola la noche lo atravesó como un rayo. Por un momento la tormenta desapareció en un silencio tenso entre ambos. No puedes quedarte aquí afuera, dijo finalmente con una firmeza que lo sorprendió. La niña bajó la mirada hacia los charcos a sus pies y murmuró: no haré desorden, el jardín está bien. Sintió algo torcerse dentro de su pecho, una punzada desconocida y desconcertante. ¿Cómo te llamas?, preguntó. Sofía, susurró ella. Él se agachó para que sus ojos quedaran a la altura de los de la niña, de cerca pudo ver los arañazos en sus brazos, el lodo pegado en sus pequeñas manos, la manera en que sus hombros temblaban bajo la tela empapada de su vestido.
pero lo que más lo impactó fueron sus ojos, oscuros y enormes. Llenos de una mezcla de miedo y una esperanza desesperada demasiado adulta para su rostro infantil, Sofía repitió despacio. Probando el sonido, no puedo dejarte dormir afuera, entra, al menos hasta que entres en calor. Sus ojos se abrieron como si hubiera escuchado mal. ¿Adentro?, preguntó incrédula. Sí, adentro. Abrió la pesada puerta dejando que la luz se derramara sobre los escalones de piedra. Durante años esas puertas solo habían recibido socios de negocios y conocidos. Ahora se abrían para una niña que había pedido apenas un rincón de refugio. Ella dudó mirando su ropa empapada y luego a él. Voy a ensuciar todo. Los muebles se pueden limpiar, respondió él, y por primera vez en mucho tiempo sintió la verdad de sus palabras. Lentamente, con cautela, Sofía cruzó el umbral. Sus pies mojados dejaron huellas sobre el mármol pulido, cada paso como una declaración de que algo había cambiado. Alzó la mirada hacia el gran candelabro que brillaba sobre la escalera de mármol. Elevándose como salido de un cuento, abrió la boca maravillada pero no dijo nada. Alejandro Cárdenas la observaba, una mezcla extraña de orgullo y vergüenza levantándose dentro de él. Había pasado décadas construyendo ese palacio, coleccionando arte, llenando habitaciones de tesoros. Pero nunca se había visto tan distinto como ahora a través de sus ojos. Mi nombre es Alejandro, dijo cerrando suavemente la puerta tras ellos. Esta noche estás a salvo aquí. Sofía apretó más fuerte su conejito de peluche y asintió con el cabello húmedo pegado a sus mejillas. No le dio las gracias, tal vez aún no confiaba en que no la echarían, pero en su silencio Alejandro sintió el peso de la responsabilidad posarse sobre sus hombros. No sabía por qué ese momento importaba tanto, pero sabía con certeza que su vida acababa de cambiar, tan inevitable como las mareas que golpeaban la costa de Cabo San Lucas. Afuera, la tormenta rugía, pero dentro de la residencia un frágil sosiego comenzaba a florecer. Uno que ni la niña ni el millonario comprendían del todo. La mansión era un mundo que Sofía jamás había visto, un lugar donde el calor brotaba de luces doradas y cada superficie brillaba como si nunca hubiera conocido polvo. Se quedó apenas dentro de la puerta, goteando sobre el suelo de mármol, sin saber si dar otro paso. El aroma a madera pulida y un leve toque de colonia flotaban en el aire, tan distintos al moho y humo de calle que impregnaban su ropa. Alejandro Cárdenas colocó su abrigo en una silla y la miró. No con la impaciencia de un hombre molesto, sino con una curiosidad cautelosa. Ven, dijo con voz firme pero más suave. La guió pasando cuadros dignos de museo, cortinas de terciopelo pesado que amortiguaban la tormenta afuera. Con esto está bien, señor Alejandro, no tiene por qué gastar tanto. Él la estudió largo rato antes de poner la mano en su hombro. Sofía, mereces más que suficiente. Fue en ese momento, entre el zumbido de la tienda, cuando las sombras de su pasado comenzaron a reaparecer. Mientras avanzaban hacia la caja el cuerpo de Sofía se tensionó, su mano se aferró al brazo de él con fuerza. Siguió su mirada hacia la calle donde tres hombres recargados en una pared la observaban fijamente. Su respiración se aceleró y susurró temblorosa: son ellos. Los hombres comenzaron a moverse empujando entre la gente. Alejandro reaccionó sin pensar, atrayéndola hacia sí y salió al exterior con una presencia imponente y protectora. El más grande de ellos, barbado y con una sonrisa amenazante, habló primero. Parece que encontraron a nuestra amiguita, la hemos estado siguiendo. La voz de Alejandro cortó el aire como cristal. Ella no es de ustedes, otro masculló escupiendo al suelo. No es solo por pan, es por respeto. Vino a nuestras calles y ahora nos debe. Una furia cruda y desconocida subió en Alejandro. Es una niña, dijo con voz firme aunque su pulso retumbara. No se le acercarán otra vez. Los hombres se rieron altaneros y burlones. Los transeúntes miraron de reojo y enseguida apartaron la vista fingiendo no ver. En ese instante Alejandro comprendió que su riqueza y reputación no valían nada allí. Era un mundo regido por la intimidación donde una niña asustada podía desaparecer sin que nadie interviniera. La empujó detrás suyo y ella clavó los dedos en su manga. Los hombres se acercaron más y sus risas se tornaron amenazas. Podemos hacerla desaparecer, dijo el barbado en voz baja, a menos que nos la haga pagar. Era una extorsión disfrazada de transacción. Alejandro buscó su cartera no porque creyera que el dinero lo resolvería todo, sino para ganar tiempo. Entregó billetes de peso con una mirada fría. Tomen esto y no vuelvan. Los hombres aceptaron, pero
Sus sonrisas se volvieron más afiladas. El dinero no cambia lo que ella es, dijo uno con desprecio. Uno de ellos dijo con desprecio, las ratas callejeras siempre regresan. Sofía tembló con los ojos llenos de lágrimas y Alejandro Cárdenas sintió el peso de su miedo calarse hasta los huesos, la guió con rapidez de regreso al auto y cerró las puertas con un chasquido. Al encender el motor Sofía hundió la cara contra su manga y susurró: no van a parar, nunca paran, ya en la residencia de la familia Cárdenas. El silencio se pegó a ellos. Alejandro le sirvió un vaso de agua con manos firmes aunque su mente corría sin tregua. Sabía que esos hombres no desaparecerían simplemente, que volverían a rodear la zona esperando una debilidad. Esa misma tarde llegó una visitante nueva. Una trabajadora social proveniente de Guadalajara atraída por los reportes de que una niña había entrado a la residencia. Su nombre era Clara Rosales, una mujer de ojos amables y la calma práctica de quien había visto demasiadas historias como la de Sofía. Preguntó de dónde venía, qué planeaba hacer Alejandro. Sofía se aferró al brazo de la silla con la voz quebrada insistiendo: él me cuida, por favor no me manden de regreso. Clara escuchó con el bolígrafo apoyado en el papel y luego explicó los procedimientos, la necesidad de documentación y la lenta maquinaria de la ley. Alejandro se puso a la defensiva ante la idea de que la burocracia decidiera el destino de una niña cuya vida ya estaba marcada por la indiferencia. Más tarde su hermana llegó sin avisar desde Londres. Evelia Cárdenas irrumpió en la mansión como una tormenta con voz afilada y acusadora. ¿Qué locura es esta, una niña de la calle? ¿Te das cuenta del escándalo que podría causar? Sus palabras lastimaron más que las amenazas de los hombres en Polanco. Para Evelia todo era reputación, el apellido, el imperio que habían construido. La instó a dejar que los servicios sociales se encargaran para proteger su legado. Pero cuando Alejandro miró a Sofía, su pequeño cuerpo pegado al respaldo del sofá y sus ojos abiertos por el miedo a perderlo todo, supo que ya había decidido. Las calles le habían dejado sus sombras pero no permitiría que la arrancaran de nuevo. La noche se alargó llena de preguntas sin respuesta y amenazas que pesaban más que la tormenta exterior. Sin embargo, mientras Sofía se sumía en un sueño inquieto, Alejandro se sentó a su lado con la resolución endureciéndose: la riqueza por sí sola no la protegería. Para mantenerla a salvo necesitaría algo más fuerte que dinero, necesitaba un valor que no había usado en años y la disposición para pelear una batalla que iba más allá de juntas y contratos. Las sombras de la calle los habían encontrado y Alejandro comprendió que su vida ya no volvería a ser la misma, no después de Sofía, no ahora. Los días posteriores al enfrentamiento en Polanco fueron inquietos. Alejandro reforzó la seguridad de la residencia pero no podía borrar el miedo que veía en los ojos de Sofía cada vez que un auto aminoraba en la calle. Ella intentaba ser valiente pero el modo en que su cuerpo se tensaba ante ruidos repentinos lo traicionaba. La tranquilizaba asegurándole que estaba a salvo aunque en el fondo él también dudara. Las sombras no desaparecen solo porque cierres una puerta. Una tarde, mientras Alejandro atendía reuniones con sus asesores legales sobre la posibilidad de tutela, Sofía acompañó a Clara Rosales a un chequeo médico rutinario en la ciudad. Alejandro dudó en dejarla ir sin él pero Clara aseguró que era necesario y prometió cuidarla. Sofía, ansiosa por un atisbo de normalidad, lo convenció con una tímida sonrisa: es solo un chequeo, estaré bien. Pero no lo estuvo. Horas después su teléfono sonó con la voz temblorosa de Clara al otro lado y el mundo de Alejandro se desplomó. Alejandro, se llevaron a Sofía, fueron palabras que lo desgarraron. Clara explicó entre sollozos que 3 hombres las habían acorralado afuera de la clínica. Uno le había presionado una nota en la mano mientras los otros arrastraban a Sofía hacia una camioneta. Sabían tu nombre, dijo ella. Exigían que pagaras en 24 horas $1.000.000 mexicanos o desaparecería para siempre. Una furia helada se instaló en Alejandro. El dinero nunca fue la verdadera demanda sino el poder, el control, la crueldad. Sin embargo, no tuvo opción más que seguir las exigencias. Esa noche retiró los fondos, cada billete una entrega hueca. A medianoche sonó un número desconocido en su móvil. La voz del hombre barbudo reptó por la línea: la tenemos, si la quieres viva trae 100,000 al muelle de Puerto de Veracruz y ven solo. Clara Rosales le suplicó que llamara a la policía pero Alejandro Cárdenas negó con la cabeza: si los involucramos desaparecerán con ella, no puedo arriesgarme. Por primera vez en años se sintió absolutamente impotente.
Despojado de la armadura que siempre le había dado su fortuna, pero bajo esa debilidad surgió algo más. Fuerte, determinación pura, no iba a permitir que ganaran. La noche era pesada cuando llegó a la bodega abandonada en la orilla del puerto, contenedores oxidados se alzaban como centinelas. El aire marino impregnado de sal y aceite cargaba una bolsa llena de dinero. Cada paso resonaba en el pavimento agrietado. Dentro, bajo la luz intermitente de un foco, la encontró. Sofía estaba atada a una silla, su rostro pálido, sus mejillas marcadas por lágrimas secas. Pero cuando levantó la vista y lo vio, algo brilló en sus ojos. Señor Alejandro, susurró con alivio en la voz. Suéltala, exigió él con voz firme, aunque sus manos se aferraban al asa de la bolsa. El barbudo salió de las sombras flanqueado por sus cómplices. ¿Lo trajiste? Alejandro lanzó la bolsa al frente. 80.000, el resto cuando ella esté a salvo. El hombre rió. ¿Crees que negociamos con vidas, Cárdenas? La niña vale más que dinero, bastante lista. Podemos venderla a buen precio si no cumples nuestras demandas. Las palabras se le clavaron como cuchillo. Dio un paso al frente, pero antes de hablar la voz de Sofía atravesó la tensión. No pueden venderme, porque sé quién eres. El hombre se congeló. Los escuché hablar, continuó con la mirada firme. Te llamas Marco Rivera, vives en calle Bugambilla, tienes una hija que va al colegio San Francisco. El rostro del barbudo palideció con la furia brillando en sus ojos, y tú, dijo girando hacia el segundo, eres Juan Domínguez. Tu madre está en el Hospital General de Guadalajara, no quieres que sepa lo que realmente haces. La sala cambió, su confianza se resquebrajó expuesta por la memoria precisa de una niña. Incluso Alejandro quedó asombrado por su valentía. Había tomado lo poco que tenía, sus ojos, sus oídos, y lo transformó en un arma más afilada que cualquier cuchillo. A lo lejos se escucharon sirenas creciendo. Clara había desobedecido y llamado a las autoridades. Los hombres intercambiaron miradas frenéticas. Esto no termina aquí, gruñó Rivera cortando las cuerdas de Sofía antes de huir por la salida trasera. Alejandro corrió a abrazarla. Ella se aferró con desesperación, su cuerpo temblando. Sabía que vendría, susurró contra su pecho. Él la sostuvo fuerte con la garganta cerrándose. Nadie volverá a quitarte de mí. Cuando la policía llegó minutos después, la bodega estaba vacía de captores pero llena de ecos. Sofía, aunque temblorosa, permaneció erguida junto a él con la cabeza en alto. Había enfrentado el terror y lo combatió solo con su mente y su voluntad, y Alejandro comprendió que no era solo una niña que necesitaba ser salvada, era alguien que también lo había salvado a él del vacío de su vida. Esa noche, al alejarse del puerto en el coche, Sofía se durmió contra su costado. Alejandro miró las luces de la ciudad y el mar extendiéndose infinito, sintió una claridad nunca conocida. Ya no era protección por obligación, era amor, era familia, un lazo que ni el dinero ni el miedo podrían romper. La batalla no era solo por su seguridad, era por el derecho de estar a su lado, de ser la persona en quien confiara cuando el mundo se volviera oscuro, y pelearía esa batalla el resto de su vida si era necesario. 6 semanas después de aquella noche en Puerto de Veracruz, la residencia de la familia Cárdenas ya no parecía un monumento a la soledad. El silencio interminable había sido reemplazado por risas, pasos apresurados y preguntas curiosas. Sofía había cambiado no solo en apariencia sino en espíritu. Sus mejillas tenían un brillo saludable. Su cabello captaba la luz en suaves ondas y sus ojos, antes cansados, ahora resplandecían con una confianza que Alejandro jamás le había visto. Había comenzado a soñar, y con cada sueño Alejandro Cárdenas descubría la vida de nuevo a través de ella. La mañana de la audiencia de adopción en Ciudad de México se colocó frente al espejo ajustando su corbata. Sus manos, normalmente tan firmes, temblaban de anticipación. Ese día dejaría de ser solo un tutor de hecho para convertirse en padre por ley. Ese día Sofía sería oficialmente su hija. Cuando ella entró corriendo a la habitación con un vestido azul claro, el mismo que alguna vez solo se atrevió a admirar en el escaparate, él sintió la garganta cerrarse. ¿Me veo bien?, preguntó girando mientras la falda se levantaba hasta sus rodillas. Te ves perfecta, dijo él arrodillándose para que sus ojos quedaran a la altura de los de ella. Absolutamente perfecta. En el tribunal la grandeza de la sala al principio abrumó a Sofía, pero cuando el juez le preguntó dónde quería vivir respondió con certeza inquebrantable: con el señor Alejandro, con mi papá. La palabra flotó en el aire. Frágil pero poderosa,
Los ojos de Alejandro se nublaron al escucharla y por primera vez en décadas dejó caer lágrimas. La adopción se finalizó en 1 hora y cuando le entregaron los papeles se sintieron más pesados que cualquier contrato que hubiera firmado. No era negocio, era pertenencia. Incluso su hermana Evelia Cárdenas, que había viajado semanas antes furiosa advirtiendo de escándalos, había visto la transformación en su hermano y en la niña. Al salir del tribunal se inclinó para abrazar a Sofía. Su máscara cuidadosamente compuesta se desmoronó en algo más cálido. Ahora son una familia, susurró y por primera vez lo dijo de corazón. De regreso en la residencia de la familia Cárdenas, la mansión comenzó a reflejar el cambio en su dueño. La perfección estéril se suavizó en un hogar lleno de signos de vida, libros esparcidos en las mesas, dibujos pegados al refrigerador, un balón de fútbol. Descansando en el jardín, Alejandro ya no trabajaba interminables horas encerrado, caminaba con Sofía a la escuela, se sentaba con ella mientras hacía la tarea y aprendía el arte de escuchar. Escuchar de verdad las historias de su día. Ella alguna vez había pedido nada más que un rincón para refugiarse y ahora llevaba consigo la certeza de que nunca más sería rechazada. Pero la visión de Alejandro fue más allá de su casa, no podía ignorar la verdad que Sofía lo había obligado a enfrentar. Había incontables niños todavía en las calles pidiendo un lugar seguro que quizá nunca llegaría. Fundó una organización en su nombre, el Refugio de Sofía, una red de albergues en todo México que ofrecían no solo camas sino calor, educación y dignidad. El primer centro abrió en Guadalajara, no lejos de donde Sofía una vez había huido de un orfanato que la había fallado. En la inauguración ella se paró orgullosa a su lado con su pequeña mano enlazada a la de él. Cuando cortaron el listón los aplausos se desvanecieron bajo su voz mientras le susurraba, los estamos ayudando, ¿verdad? Sí, respondió él, porque tú me mostraste cómo. Las tardes en la residencia se volvieron sagradas. A veces se sentaban en el jardín mirando el cielo arder naranja sobre el Pacífico, Sofía acurrucada a su lado, a veces Clara Rosales los acompañaba. Su amistad convirtiéndose en algo más profundo al presenciar el crecimiento del lazo entre padre e hija. Juntos planearon nuevos proyectos, nuevas formas de llegar a los niños que necesitaban lo que una vez Sofía pidió con voz temblorosa, solo un lugar donde quedarse hasta que pasara la tormenta. Una tarde tranquila Sofía tiró de la mano de Alejandro y lo llevó a un rincón del jardín. Allí donde la lluvia alguna vez la empapó mientras temblaba, ahora se alzaba una casita de madera sencilla reconstruida con tablas nuevas y pintada de blanco. Alrededor florecía un círculo de flores plantadas por ella misma. En una placa pequeña se leía: para cada niño que aún busca un hogar y para quienes ya lo encontraron. Alejandro se arrodilló junto a ella con el brazo sobre sus hombros. Una vez me pediste una casa para perro, dijo suavemente. Sofía sintió con los ojos brillantes. Pero tú me diste un hogar, no, susurró él con la voz quebrada, tú me lo diste a mí, tú me diste familia. Cuando el sol se hundía y las primeras estrellas atravesaban el cielo. Alejandro Cárdenas comprendió que la tormenta que alguna vez había llevado a Sofía a su puerta no había sido una maldición sino un regalo. Había derrumbado los muros de su soledad y llenado su vida con lo único que nunca se había atrevido a esperar: amor. Desde aquella noche la residencia de la familia Cárdenas dejó de ser la mansión de un millonario solitario para convertirse en el hogar de un padre y su hija. Un lugar donde la risa resonaba más fuerte que el silencio y donde una simple pregunta hecha en desesperación había crecido en un legado que daría cobijo a incontables otros. A veces, cuando la tarde se volvía tranquila, Sofía pedía escuchar la historia de esa primera noche, la tormenta, la pregunta, la puerta abierta. Y Alejandro la contaba no como un relato de lástima o rescate sino como el momento en que todo realmente comenzó, porque a veces el amor no llega con grandes gestos ni planes perfectos. A veces comienza con una niña de pie bajo la lluvia susurrando las palabras más extraordinarias: puedo quedarme. Desde aquella primera noche en que Sofía apareció empapada y temblando hasta el día en que vistió orgullosa su vestido azul en el Tribunal de Ciudad de México, esta historia nos llevó por tormentas, miedos y triunfos. Lo que empezó con una súplica desesperada para dormir en una casita de perro se convirtió en un viaje que redefinió el significado de hogar, familia y valentía. La transformación de Sofía de una niña sobreviviendo con sobras a una hija amada sin medida no fue un milagro de riqueza sino de amor. Alejandro, un hombre rodeado de mármol y
Silencio, descubrió que la verdadera medida de su vida no estaba en contratos ni fortuna sino en la sonrisa de una niña que finalmente sabía lo que era pertenecer, luchó contra hombres que la amenazaban. Enfrentó las dudas de su propia hermana, soportó el dolor de su secuestro y aún así la eligió cada vez. A cambio Sofía reveló una fuerza mucho mayor que sus años, usando su ingenio y valentía para burlar a sus captores. Manteniéndose firme incluso cuando el miedo debió haberla quebrado, juntos. Construyeron más que una familia, crearon un legado. El refugio de Sofía se convirtió en símbolo de esperanza, en promesa para innumerables niños que todavía vagaban por las calles buscando seguridad. Mostró que incluso en un mundo donde existe crueldad la compasión puede levantarse más fuerte, extendiéndose más allá de un solo hogar. Su lazo se volvió un testimonio vivo de que a veces los cambios más poderosos comienzan con un acto simple de bondad y la disposición de abrir una puerta, y que podemos aprender de esto, que el amor y la responsabilidad son elecciones diarias, que la verdadera riqueza no se mide en números de banco sino en las vidas que tocamos. Que aun cuando la tormenta ruge tenemos el poder de ser refugio para alguien, quizá no todos levantemos albergues ni fundaciones, pero todos podemos detenernos lo suficiente para ver a los vulnerables, escuchar. Cuidar y elegir la compasión cuando la indiferencia sería más fácil. Sofía y Alejandro nos recuerdan que la familia no es solo sangre sino las personas que se eligen contra todo pronóstico, que el valor no siempre se ve como grandes gestos, puede ser la decisión callada de quedarse, proteger y amar cuando es difícil. Y nos recuerdan que a veces lo que pensamos que es una carga en verdad es el mayor regalo que podríamos recibir. Si esta historia te tocó me encantaría saber qué parte resonó más contigo. Compártelo en los comentarios porque tu voz importa aquí, y si quieres seguir escuchando relatos que inspiran, elevan y nos recuerdan nuestra humanidad compartida, no olvides suscribirte al canal. Tu apoyo nos da la fuerza para seguir creando historias poderosas como esta y juntos podemos esparcir aún más lejos los mensajes de amor y esperanza.